pregunta que uno se hace aquí es, ¿qué pasa con la función cuando el valor de la x se aproxima mucho, mucho a 3? ¿Eh? Ya sea por un lado o por el otro lado del 3. Yo tengo el 3 aquí y me puedo aproximar por un lado, en este caso digo vengo por la izquierda, o me puedo aproximar por este lado, y allí diré que vengo por la derecha. Para diferenciar un lado del otro es que uno utiliza esto, fíjense, ese menos significa que vengo por la izquierda, mientras que este más significa que vengo por la derecha del 3. ¿Eh? Bueno, allí hay una pequeña tabla, ¿eh? Que para ver cuál es el comportamiento de la función a medida que la x se va aproximando a 3. Por ejemplo, tenemos aquí 2,9. Reemplazamos la función y me da el valor 5,9. Si tomo 2,99, ven que me estoy acercando más al 3, me da 5,99. Entonces, a medida que tomo más 9, aquí 3 9, el resultado me da 5, y 3 9 el resultado. Si tomo 2 y 4 9, me da 5, con 4 9. Si tomo 2,59, me va a dar 5, con 5 9. ¿Eh? Eso por la izquierda. Ahora si tomo por la derecha, 3,1, 3,01, 3,001, 3,30 y un 1, ven que se aproxima cada vez más a 6. ¿Eh? Entonces uno puede decir que cuando el límite, cuando x tiende a 3, ven, la x tiende a 3, la función tiende, el valor del límite tiende a 6. ¿Ven? Eso es lo que quiere decir esto que estamos viendo aquí. ¿Eh? O sea que me aproximo a 3, por un lado o por el otro, el valor de la función se va a aproximar a 6. ¿Eh? ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Un alumno dice no escucha, parece que debe tener problemas ahí por más que... Bueno, ¿está ahí la idea? Sí, sí, profe. Bueno, entonces lo que nosotros queremos ver es qué pasa cuando nos acercamos mucho, mucho a 3, qué pasa con el valor de la función. Esa es la cuestión. Ahora, ustedes en la práctica van a tener así varias funciones. No van a hacer tabla. Va a haber un solo ejercicio, el primero, en el cual van a hacer una pequeña tabla para ver qué es lo que pasa, como el que está aquí, algo similar. Pero para el cálculo vamos a aplicar propiedades, principalmente para encontrar el valor de los límites. Bueno, eso es muy importante. Bueno, ahora la pregunta es esta. ¿Podremos estar más cerca del 6? Porque fíjense aquí, tenemos estos dos números. ¿Nos podremos acercar más al 6? Y después otra pregunta que uno se podría hacer es, ¿estamos cerca del 6? ¿Qué dirían ustedes? Se podría estar más cerca. Se podría estar más cerca. ¿Sí? Está bien. Y ahora la otra, ¿estamos cerca del 6? Sí. ¿Sí? Si alguien viene y dice, tengo este número. Yo diría que no, porque son infinitos los números que siguen entre 5 y El 6, 99. sí. Entre estos dos, digamos, entre el 6, fíjense, y este, hay infinitos números. Fíjense si alguien toma este número. ¿Ven? Está mucho más cerca. ¿Sí? Ahora, ¿vale la pena estar tan cerca? ¿Ven? Entonces, porque si pido más exactitud, bueno, va a ser más trabajo. Y la cuestión no es, en esto no es tanto llegar a exactamente el valor, si sé que con una cierta cantidad de, de ceros que tome ya puedo decir que estoy cerca. ¿Eh? Bueno, entonces la pregunta que nos planteamos es esta: ¿podemos estar más cerca del 6? Entonces dice, ¿qué tan cerca debe estar x de 3? Porque ustedes fíjense aquí que
los valores que yo voy dando de x, al reemplazarlo, me dan los valores correspondientes a la y. Entonces, para yo querer aproximarme más al 6, tengo que aproximarme mucho más al 3. ¿Está? ¿Entienden? Me tengo que aproximar mucho más al 3. Entonces, ¿qué tan cerca debe estar x de 3? Esa es la pregunta que uno se hace. Entonces, con esta idea, vamos a ver qué es lo que, cómo definimos entonces el límite. Dice, vamos a definir formalmente el límite. Aquí dice formalmente porque hay, si ustedes ven algunos libros, hablan de que se puede definir de una forma más simple el límite, simplemente dar una idea, pero esa no es la definición concreta. Nosotros lo que necesitamos es algo concreto, algo preciso, y es lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, a ver, para que no, en la clase de la mañana, cuando llegué a este punto, alguno me preguntó de qué libro puedo ver esto. Los libros son los libros que están en la bibliografía. Hay un libro que no está en la bibliografía, que es este. Iturrios, ¿sí? Que son 4 tomos. Es un libro muy, muy viejo que no lo puedo incluir en la bibliografía porque es muy viejo. Pero ese libro conviene verlo. ¿Sí? Son 4 tomos, ustedes vean en cuál tomo está lo que quieren ver, porque un tomo es de funciones, otro de derivadas, límites, integrales. Entonces vean cuál es el que le conviene. Pero es ideal para empezar con el tema. Y luego sí ya pueden ver los libros que están en la bibliografía. ¿Sí? Y aparte estos apuntes, que estos apuntes también preguntaban si con estos apuntes ya puedo rendir. Yo le diría que tal vez si alguno tiene los apuntes y ve los videos completamente y anota todo lo que yo voy diciendo, puede ser. Puede. Pero lo ideal es que vean los libros. Así que ya saben, para los que cuando vayan a rendir un final o el parcial de teoría, vean los libros. Es el consejo. Bueno, ahora vamos a definir entonces formalmente el límite. Aquí estamos hablando de qué tan cerca del 6, qué tan cerca de x de 3, ¿ven? Estamos hablando de distancias. ¿Bien? ¿Y qué tema vimos anteriormente en el cual hablábamos de distancia? Y era valor absoluto. ¿Sí? Entonces, si hablamos de proximidad, de distancia, ¿de qué hablamos? Y es de valor absoluto. Entonces vamos a definir esto. Acuérdense, cuando veíamos valor absoluto, decíamos que el hecho de estar el valor absoluto ya nos permitía decir la distancia entre tal cosa y tal cosa, porque aquí teníamos, por el ejemplo, un A y un B. Entonces decíamos la distancia entre A y B es menor que 5, por ejemplo. Entonces con esto definíamos una distancia. Bueno, en este caso vamos a decir la distancia entre cualquier número y 3 tiene que ser menor que delta. Ese delta es una letra griega y tanto delta como épsilon, que vamos a ver en la diapositiva que sigue, se refieren a que son números muy, muy chiquitos. Es decir, cuando ustedes vean delta o épsilon, esto es delta y esto es épsilon, se refieren a que son números muy, muy chiquitos. Entonces, aquí decimos que la distancia de cualquier número a 3 tiene que ser menor que delta, ¿ven? Muy chico. Ahora, en este caso, ¿la x podía ser 3? No, fíjense en este caso, hemos llegado a la próxima, por un lado y por el otro lado al 3, pero en ninguno de los dos lados hemos reemplazado por 3. Pues no se puede, no forma parte del dominio. Pero al margen de eso, que forme parte o no del dominio, yo me tengo que aproximar tanto como quiera ese número, pero jamás tomar ese número. Por eso que aquí dice x distinto de 3.
O sea, X tiene que ser distinto al valor que estoy analizando. ¿Está? Eso es lo importante. Ahora, al ser X distinto de 3, esta resta jamás va a poder ser 0. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Si el valor no va a ser 3, quiere decir que nunca se va a dar 3 menos 3. ¿Sí? Entonces, se va a dar algún número menos 3, bien cercano a 3. Quiere decir que al aplicar valor absoluto, esta expresión siempre va a ser positiva. Por eso es mayor a 0. Quiere decir que ese valor absoluto tiene que ser mayor a 0 y a la vez menor que delta. ¿Ah? Bueno, fíjense, ahora otra forma de escribir esto dice X pertenece, y este es un intervalo. ¿Qué es lo que tomo aquí? Fíjense ustedes, cuando teníamos esto, esta expresión que estoy recuadrando, yo podía decir ahí que lo del valor absoluto está comprendido entre el positivo y el negativo de ese número. Ahora, si este 3 pasa para un lado y para el otro lado sumando, quedaría 3 menos delta, aquí quedaría la X, y aquí queda 3 más delta. ¿Ven? Por eso que aquí dice X pertenece a este intervalo, que va de 3 menos delta hasta delta más 3. Pero menos el elemento 3, porque hemos dicho que la X no puede ser 3. ¿Está? Esto que está aquí escrito es lo mismo que está aquí. Y es lo mismo que está aquí. Aquí en la parte inferior dice X pertenece y hay una E grande. Esa E grande significa entorno, entorno. Y este asterisco significa que el entorno es reducido. Si no está el asterisco, un simple entorno. Un entorno es, fíjense aquí dice 3 delta. Este 3 es el centro. Y esto es el radio, el delta es el radio. Entonces yo tengo centro 3 y radio delta. Para un lado delta, para el otro lado delta. Este punto que está aquí, ¿qué coordenadas tendría entonces? ¿Cuál punto? ¿Cuál punto? Este. 3 más delta. 3 más delta. Bien. ¿Y este otro? 3 menos delta. Bien. Bueno, entonces son todos estos valores que tomo, ¿ven? ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Al ser reducido por el asterisco, no tomo el centro. ¿Ven? Entonces lo mismo, estas 3 notaciones que están aquí son exactamente lo mismo. ¿Sí? Son 3 maneras de expresar exactamente lo mismo. ¿Está? Bueno, vamos a ver ahora, dice, de la misma manera vamos a definir la proximidad 6. A ver, le pregunto primero aquí. Aquí era la proximidad 3. A ver, el 3S, ¿en qué eje está? El dominio, ¿qué no? ¿Sí? O sea, X. en el X. ¿Sí? Quiere decir que este delta está en el eje de la X. ¿Está? El delta está en el eje de la X. ¿Está? Ahora, fíjense en esta otra expresión que tengo aquí. Voy a poner aquí X está con delta, o está relacionado con delta. Eso significa, eso, digamos, tómelo así, que estoy relacionando X con delta para que, y ustedes saben que está en el eje la X. ¿Sí? Bueno, ahora, esta expresión que está aquí, ¿qué es lo que me diría en términos de distancia? A ver, ¿alguno que quiera decirlo? La distancia de I a 6 es menor a epsilon. Sí, básicamente sí. Por lo general, cuando uno habla de eso, no dice Y o X, sino de cualquier número. ¿Sí? En este caso, la distancia de cualquier número a 6 es menor a epsilon. ¿Está? Bueno, entonces, y aquí tenemos la I, pero tenemos el otro numerito chico que es el epsilon. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar aquí?
el épsilon está en el eje de las, Y en el eje de las I, en el eje de las I, ¿sí? Entonces acuérdense en eso, el épsilon en el eje de la I, el delta en el eje de la X, ¿ya? Bueno, ahora, en este caso no me importa a ver, el valor 6, ¿lo va a tomar en algún momento la función? ¿Qué opinan ustedes? Para este caso, ¿lo tomará? No lo tomo, No lo toma, ¿sí? ¿Por qué no lo toma, señor? porque en realidad no lo puede tomar porque en ese punto no existe el valor. Ajá, bien. O sea, para que exista, tendría que estar definido F3, cosa que no lo está. Entonces no lo toma, ¿sí? Pero no tengo que poner esa salvedad de decir que eso tiene que ser mayor a cero. Fíjense aquí, esto no le puse mayor a cero. ¿Eh? No le puse. Esta es la misma expresión en forma de intervalo y no está excluido el 6. Y esta es la forma de entorno, pero fíjense en qué ocurre aquí. se especifica que es el entorno. Sí, es entorno, pero ¿qué diferencia hay con este entorno? Que no tiene el asterisco. No tiene el asterisco, por lo tanto, ¿qué me está diciendo? Que no Que es no es reducido. reducible. ¿Qué? ¿Que el 6 puede estar o no puede estar? Sí, Sí puede estar, ¿sí? Pero no se va a dar, pero puede estar. ¿Está? Bueno, entonces fíjense, cuando hablamos en el eje de la I no hacemos ni reducido, ni eliminamos el valor, nada. ¿Sí? Tomamos todos los valores. ¿Mm? Bueno, ahora veamos qué es lo que ocurre aquí gráficamente. Este es el valor 3 al cual me quiero acercar. Este es el valor delta. Ahora fíjense en allí cuánto tomé para delta. ¿Cuánto tomé para delta y cuánto tomé para épsilon? En valor numérico, ¿cuánto es? un medio, No, Sería 2. no, 5,5. no, más chiquito, menos, pero no esos valores. A ver, fíjense en aquí, lean, fíjense en los números que están escritos. ¿Qué número dice aquí? 5, 5. 5. ¿Y qué número dice aquí? 6, 6. Entonces, ¿cuánto vale el épsilon? 5,5. 5,5. ¡Ay! Es todo la diferencia entre ellos dos. ¿Cuál es la uno. distancia entre esos dos? Uno es. ¿Sí? Bueno, ahora veamos una aclaración. El épsilon y el delta tienen que ser números muy, muy chiquitos. ¿Sí? Entonces, ¿puede ser el épsilon o el delta igual a 1? No, No. ¿Sí? No puede ser así. ¿Sí? Pero ¿por qué lo hago yo así? Simplemente para que ustedes gráficamente puedan ver qué es lo que ocurre. Porque si hago con los valores chiquitos, chiquitos, ¿van a poder apreciar eso? No se va a poder. No se puede, ¿sí? No hay manera. ¿Sí? Por eso es que yo lo hago aquí exageradamente para que ustedes vean qué es lo que ocurre. ¿Ya? Bueno, ahora, fíjense en el gráfico, veamos en la parte inferior. Si yo me acerco por la izquierda o por la derecha al 3, es como que en la curva voy subiendo o bajando. ¿Mm? Y en el valor de I, ¿a cuánto me acerco? Digamos, supónganse que yo vengo por la curva, voy bajando por esta curva y llego a este punto. ¿Qué valor leo en el eje de las I? El número 6, pero aproximado. 6. Bueno, pero me acerco cada vez más a 6. ¿Está? Si vengo por la parte inferior y me voy acercando, ¿qué valor leo en el eje de las I? El 6 también. También el 6. ¿Eh? Por eso, digamos, usted dice aproximado, pero en realidad es que se está exagerado así el punto grandote, ¿ven? Pero cuando yo me acerque mucho, mucho, mucho y sea más chiquito todo, me voy a acercar a 6. ¿Está? Bueno, entonces, fíjense, por un lado y por el otro lado, ¿es el mismo número? Sí. Sí.
Eso es importante. O sea, yo vengo por un lado o por el otro, tengo que venir a un mismo punto, en este caso al 6. ¿Mm? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Acuérdense de eso, ¿no? Por un lado y por el otro tiene que ser el mismo número. Bueno, vamos a ver aquí numéricamente para que se den cuenta qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que dice aquí en términos de distancia? A ver, ¿alguno me puede decir? La distancia de un número 6 es menor que 0,0003. Muy bien. Ahora, ese número 0,0003, ¿ustedes lo podrían hacer con un lápiz ahora? No. No. Bueno, por eso ven que es muy chiquito. ¿Sí? Ahora, ¿puede ser más chiquito todavía? Sí. Y sí, pero no lo puedo hacer, no, por eso el dibujo que está aquí está exageradamente grande para que se den cuenta. Pero ustedes saben que se refiere a distancias muy chiquitas. ¿Sí? Bueno, ahora, uno dice aquí, si yo quiero aproximarme tanto al 6 como este número, o sea, bien, bien cercano al 6, ¿sí? ¿Qué tanto me tengo que aproximar al 3? Por eso aquí hay un signo de pregunta, como diciendo, bueno, este delta, ¿cuánto va a valer? ¿Sí? ¿Cuánto tiene que valer ese delta para que los valores de cualquier valor menos el 6 me den menor que este numerito? ¿Ven? Esa es la pregunta que uno se hace, ¿no? Bueno, yo tengo que llegar, para mi demostración, tengo que llegar a esto. Si yo llego a eso, lo que quede a la mano derecha va a ser mi delta. ¿Está? Esa es la idea. ¿Sí? Voy a partir de esto. Entonces, fíjense, aquí tengo. Esto que está aquí, ¿qué es? Denominador, cociente, No. Globalmente, ¿qué es? una fracción. Sí, pero ¿qué es? La función. Es la función, ¿eh? Es la función eso. ¿Sí? Bueno, eso es la función. Menos 6. ¿Qué era el 6? El número al que límite. me quiero acercar. El límite, el que quiero obtener. ¿Sí? O sea, la función menos el límite tiene que darme menor que este numerito. ¿Está? Bueno, entonces parto de esto. En un primer paso llegué aquí. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es lo que hice? ¿Qué es lo que Resolvió. hice? ¿Cómo que qué es lo que hice? A ver, explíqueme. O si lo ve a ver. En x al cuadrado Dividió. menos 9 lo Sí. resolvió, lo descompuso en diferencia del cuadrado. Entonces le quedaría x menos 9 x menos 3 por x más 3 y lo simplificó con el denominador. Y queda el x más 3. ¿Bien? Bueno, entonces queda x más 3 menos 6. Opero 3 menos 6 da menos 3. Quiere decir que llego a esto. Entonces, fíjense, llegué a lo que quería llegar. X menos 3. Menor que este numerito que está aquí. Quiere decir que si comparo, ¿esto qué es ahora? Entonces, el delta. El delta. Fíjense, comparen esto con esto. ¿Ven que es lo mismo? Quiere decir que el delta es este numerito. Y el épsilon era el mismo. ¿Ven? Este era mi épsilon. Entonces, ¿qué conclusión sacan aquí? Que el delta es igual al épsilon. En este caso. ¿Está? ¿Está claro? Que en este caso es lo mismo. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bueno, ahora, ahí están las tres notaciones en base a lo que vimos en las diapositivas anteriores, pero fíjense en esta. Dice X pertenece al intervalo que va de 2,9997 hasta el 3,003 menos el 3.
¿eh? El 3 hemos dicho que no lo tomamos. Pero fíjense en estos números. ¿Ven? Están prácticamente pegaditos al 3. ¿Ven? Si yo tomo cualquier valor de x comprendido entre esos dos valores, ¿eh? Voy a lograr de que el valor de la función con respecto al límite sea menor que este número. Eso es lo que quiere decir este caso. Díganme en un valor de x que esté en este intervalo que le estoy marcando aquí. A ver, por favor, un hito. 2,999,8. Bien, puede ser. ¿Eh? O sea, si usted toma ese número, lo reemplaza en la función, le va a dar que la diferencia entre la función y el límite es menor que el 0,003. ¿Está? ¿Cuántos valores hay entre estos dos que están aquí marcados? Muchos. Muchos. Sí. ¿Cuántos? Infinitos números. Infinitos números. ¿Eh? Infinitos números. ¿Está? Bueno. ¿Está claro hasta ahí? ¿Está la idea hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Bueno, entonces ahora viene la definición de límite. Esta definición en los parciales, digamos, es raro que la pida porque es la más sencilla. Hay otras más, un poquito más elaboradas más adelante, ¿sí? Pero obvio, al ser la primera, tienen que saberla. ¿Sí? Si no saben esta, chau con las otras. Entonces tienen que saberla. Se dice que el número real L es el límite de f de x cuando x tiende al punto A y se denota de esta manera. Límite cuando x tiende a de f de x da L. En el ejemplo que vimos anteriormente, la L, ¿cuánto valdría o cuánto valía en ese caso? 0,03. No, el límite. El límite. 6. 6. La función que teníamos, ¿cuál era? X cuadrado Y menos 9 sobre X más 3. Menos 3. Menos 3 creo que era, ¿no? Sí, menos 3 porque tiene que ser el 3. Cuando x tiende al valor punto A, ¿y cuánto era el A para nuestro caso? 3. 3. Bueno, le anoto aquí para que vean qué es cada cosa. ¿Ven? Entonces yo tendría aquí límite cuando x tiende a 3 de f de x. Ese valor me da 6. ¿Está? ¿Qué me está diciendo eso? Que a medida que me acerco al 3, la función va a tender a 6. ¿Está? Ahora, ¿yo puedo decir que la función vale 6? No. No. ¿Eh? La función no está definida en 3, quiere decir que no vale 6. Es el valor al cual tiende. ¿Eh? Bueno, ahora la definición dice lo siguiente. Primero, esta flechita que apunta para los dos lados, significa, es equivalente a, así que decir que la parte izquierda es equivalente a lo que está a la derecha, se llama en otros lados sí y solo sí. En otros libros ustedes van a ver así, el sí, pero 2 veces la i escrita. Todos esos casos son exactamente lo mismo. ¿Eh? Quiere decir que lo que está a la derecha es lo mismo que está a la izquierda. ¿Eh? Bueno, ahora, la definición empieza siempre, siempre con esta letra, que es para todo. Entonces aquí dice, para todo épsilon mayor que 0, existe un delta mayor a 0. ¿Está? Para todo épsilon mayor a 0 existe un delta mayor a 0. ¿Por qué eso? Veamos un cachito para atrás. Fíjense aquí en este gráfico que yo tengo. El épsilon, aquí habíamos dicho que yo lo tomé como 1, pero es muy grande, hemos dicho, es exageradamente grande. Si yo al épsilon lo achico, ¿qué va a pasar con el delta? Imagínense que los puntos que están aquí ahora los corro un poco más adentro, ¿ves? Los achiqué.
cuando yo haga esto, baje, ¿qué va a pasar con el delta? También se va a checar. También se va a achicar. ¿Sí? Bueno, si lo achico aún más, el delta se hace más chiquito todavía. ¿Sí? Bueno, entonces ustedes pueden ver que el delta, que está aquí abajo, depende del valor de epsilon que yo estoy tomando. ¿Ya? Ahora, entonces fíjense, para todo epsilon que yo tome va a existir un delta. ¿Están de acuerdo con eso? Fíjense, para todo epsilon que yo tome va a existir un delta. Sí. Sí. ¿Eh? Bueno, entonces la definición empieza así. Para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor a 0. No puedo decir al revés. Existe un delta, porque si no yo estaría diciendo que parto de aquí abajo y voy para arriba. ¿Es así? No. No, ¿no? Parto de aquí y voy para abajo. ¿Ya? Bueno, ahora, existe un delta mayor que 0 tal que para todo x que cumpla esta condición. Esa condición, ¿dónde la veo? Hemos dicho que habla de x y habla de delta, o sea que en el eje de abscisa, aquí abajo. ¿Sí? Eso me está diciendo que todos los x que caen aquí, ¿ven? En todo esto, ¿está hasta ahí? Sí. ¿Ven? Bueno, todos los valores de x que están aquí, si yo subo y voy para la derecha, hacen que los valores de la función menos el límite caigan aquí adentro. ¿Ocurre eso? Fíjense, en cualquier valor tomen aquí, cualquier valor. Suban, intersecten a la recta, desplácense a la izquierda. ¿Pasa eso? Sí pasa. Sí, pasa, profe. Sí pasa, ¿eh? Bueno, entonces resumiendo, ¿qué es lo que va? ¿Qué dice la definición? Empieza para todo epsilon en el eje de la y. Vamos a buscar un delta. De tal manera que todos los x que verifiquen que estén aquí con un radio delta, tienen que hacer que al subir los valores de la función menos el límite caigan aquí adentro. ¿Ven? Es un ida y vuelta. ¿Ya? Eso es lo que dice esta definición. ¿Sí? Entonces la definición me dice, todos los x que están aquí abajo, entonces pasa esto. Esto que está aquí es lo que yo le acabo de decir que es lo que pasaba en el eje de la y. ¿Ven? Que la distancia de cualquier valor de la función menos el límite tiene que ser menor a epsilon. O sea que tiene que caer aquí adentro. ¿Está? Esto es importante que ustedes lo analicen, lo vean, entiendan qué es lo que pasa. ¿Eh? En la parte de ejercicio ustedes simplemente van a hacer cálculos y listo. ¿Eh? No van a entrar a ver van a hacer un solo ejercicio en el cual ustedes van a ver cuánto vale epsilon, cuánto vale delta, esas cosas. Pero uno solo, un solo punto. Lo demás va a ser cálculo y analizar qué es lo que pasa cuando me aproximo a un número por un lado o por el otro. ¿Eh? Esa es la idea del límite. ¿Eh? Bueno. La definición que está aquí abajo es exactamente la misma, nada más que está en forma de entorno para reemplazar esto y también entorno para reemplazar esta parte. ¿Eh? En un examen, si yo les pido, denme la definición de límite, es poner esto o esto. ¿Mm? Lo único que les puedo preguntar ahí tal vez sea explicar un poquito más qué significa eso. No, si lo escriben así textual, si les pido eso, bueno, pero por lo general les pediría explicar qué es lo que pasa allí o que me den a entender qué es lo que entienden ustedes por eso. ¿Mm? Bueno, fíjense aquí este gráfico. Este gráfico, Profe, sí, esas dos son es lo mismo, digamos, los dos, las es lo dos. mismo. Nada más que aquí no he puesto el límite, no le puse, pero esto es lo mismo que esto, ¿eh? O sea que esta definición, todo esto, es la misma que está arriba, nada más que escrita en forma de entorno. ¿Está? Y en la Bien, parte superior está con valor absoluto. ¿Bien? bien, Exactamente bien. lo mismo. ¿Mm? Bueno, a ver, en este ejemplo que vimos aquí han visto que delta igual a epsilon. ¿Eh? Bueno, ¿por qué es eso? Porque, aunque ustedes aquí, fíjense, si ustedes, ¿dónde está el cálculo que hemos hecho?
La función que teníamos era esta. ¿Eh? Si uno a la parte superior hace una diferencia de cuadro y simplifica, ¿qué le queda? X más 3. X más 3. O sea, la función que yo tomaría sería básicamente X más 3. Esta es una función lineal con pendiente 1. ¿Ya? Pendiente 1, ordenada al origen 3. Y el gráfico que está aquí. ¿Ya? Entonces ustedes pueden ver que si la pendiente es 1, siempre le va a dar esto. Siempre. Siempre le va a dar eso. Bueno, ahora, la pregunta que uno podría hacerse es, ¿siempre da lo mismo que delta igual al épsilon? Recién le acabo de decir que digamos que no, Ujú. porque eso cuando va a ser simplemente cuando es una función lineal con pendiente 1. En otros casos va a dar otra cosa. ¿Ya? Bueno, ahora veamos aquí qué es lo que pasa. Tiene este gráfico que es una función cuadrática. Quiere decir que la fórmula sería básicamente x al cuadrado. El a que era, ahí dice a igual a 1,5. ¿Qué era eso? A ver si se acuerdan. Que tiende a ese número. Tiende a ese número, o sea, me quiero acercar a ese número, al 1,5. Bueno, aquí no, apenas se ve, pero el número que está al medio de estos tres ahí es el 1,5. ¿Ven que es tan chiquito que no se ve? ¿Ven? Ahora, el épsilon que yo tomé en este ejemplo es este, 0,19. ¿Ven? Ya no es 1, sino le puse 0,19. ¿Ven? Que dentro de todo es chico, pero podría ser más chico todavía. Ahora, para ese épsilon de 0,19 que está en el eje, ¿de cuál? De la X. El épsilon, Ah, el eje de la Y. De Y las I. de la I, ¿sí? O sea, está aquí. ¿Sí? ¿Ven que aquí hay tres circulitos? La distancia que es el del círculo del medio es el valor del límite. Y el que está arriba y abajo es que a ese punto le sume épsilon para arriba y le reste épsilon para abajo. Estos tres puntitos que están aquí. ¿Ya? ¿Ven? Están bien pegaditos. Con ese épsilon hice esto y bajé y encontré el valor de delta. Y fíjense aquí, los tres puntos estos están más pegados todavía. Pero ¿qué noto allí? Que el delta 1 es uno que está a la mano izquierda y el delta 2, el que está a la mano derecha, son iguales. Ahora, ¿son iguales al épsilon, como sucedía hace rato? no son más chicos, No, parece. son Parece. más chicos. Bueno, son más chicos, se vale 0,06, pero no es el mismo número que el delta, ¿ves? Perdón, que el épsilon, no es el mismo. ¿Es en eso lo ven claramente? Si yo les preguntaría por qué no da igual el épsilon con el delta, ¿qué respuesta me darían? Porque es una, Porque como la una pendiente no es 1. Porque no es una función lineal con pendiente 1. En este caso una curva, entonces ya no tiene que dar igual. ¿Ya? Bueno, ahora, pero aquí lo que quiero que vean que estos dos valores son iguales. ¿Ya? Bueno, vamos a la gráfica que sigue. Fíjense, en el A sigue siendo el mismo número. Ahora el épsilon que tomé es más grande, 1,1. El otro era 0,19. Este es 1,1, ¿ven? Muy grande, muy grande. ¿Sí? Pero ¿qué pueden apreciar ustedes aquí? Que ahora no son iguales ya. Ya no son iguales, ¿ven? Aquí tengo el 1, el delta 1, a la mano izquierda, y este, el delta 2. ¿Ven que son distintos? ¿Ya? Ahí más o menos, no, ahí, ¿cuánto sería la diferencia de 0,1? O sea, es prácticamente un 25% la diferencia. Ahora, en este otro caso, el A sigue siendo el mismo, el épsilon ya muy grande. Pero ¿qué pueden notar aquí? Más diferencia entre los dos, ¿eh?
Bueno, ahora veamos. ¿Ven que son distintos? Sí, profe. Bueno, ¿a qué viene esto? En este eran iguales, en este poquito de diferencia, y en este ya era excesivamente grande la diferencia entre uno y otro. Ahora, el delta tiene que ser único, un único valor de delta. Entonces la pregunta que uno se hace es, bueno, tengo dos valores, ¿cuál tomo? ¿El más grande o el más chico? El que es más chico, ¿Por qué? porque está más cerca del valor. No. Que es el más chico, pero no es la respuesta. A ver, veamos. Fíjense, aquí tomé para un caso da 1 y para el otro lado da 0,56. El señor dijo, tomemos el más chico, que sería este. ¿Sí? Bueno, no le voy a hacer caso, voy a tomar el otro. ¿Sí? Quiere decir que si yo tomé 1 para la izquierda, voy a tomar 1 para la derecha. Voy a llegar aquí más o menos. ¿Está? Los valores de X que yo tome aquí, ven que ahí se marca ahí. Suban a la red, suban y nos desviamos ahí. ¿Caen en este rango? No. No, profe. No, ¿ven? ¿Ven? ¿Por qué no? ¿Eh? Entonces, ¿me conviene tomar el más grande? No. No. ¿Eh? Porque justamente al tomar el mismo valor para un lado y para el otro, produce que haya valores X que al hacerle el corresponder para la función no den en este rango que está el epsilon. ¿Eh? Ahora, si tomo el más chiquito, el 0,56, que es este que está aquí, para la izquierda. Si tomo el mismo, no, pero este es para la derecha. Si tomo hasta aquí, para la izquierda. Miren, este valor, por ejemplo, cae dentro de lo que yo rodeé. Sí. Sí. Sí, ¿ven? Ahora otro valor, por ejemplo, este. Cae adentro, ¿ven? Todos los valores que yo tome caen adentro. ¿Ven? Entonces, ese es el motivo por el cual de los dos delta tengo que tomar siempre el más chico, porque eso produce que los valores de X que están en el eje de las X tengan su correspondiente dentro de esta burbuja que se formó aquí. ¿Está? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno. Esto que estamos viendo le hace a la comprensión de lo que pasa, ¿sí? Nuevamente les digo, en la práctica no vamos a hacer algo así de calcular un delta y calcular otro, pero es en cuanto a la comprensión de lo que ocurre. ¿Sí? Esto yo puedo preguntar en un final de teoría, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué tomo uno? ¿Por qué tomo el otro? Eso sí puedo preguntarle. Pero en la parte de práctica no van a trabajar con esto. Pero es importante que ustedes entiendan esto, qué es lo que ocurre allí. ¿Mm? Bueno, entonces fíjense en estas conclusiones que sacamos. El valor de delta depende de epsilon y también de A. ¿Sí? ¿Por qué el valor de delta depende de epsilon? A ver si alguno me puede decir eso. En base a lo que dije, ya me podrían responder eso. A ver, ¿por qué? Porque si el delta no está en realidad del epsilon, llega al límite, al valor y de ahí baja, ¿qué no? En la gráfica. Sí, digamos, a ver, tiene la idea, ¿sí? Aquí está el límite y aquí yo fijo mi epsilon. Este es el epsilon. O sea, con este epsilon yo voy a la función, bajo, y aquí obtengo el delta. ¿Ven? Por eso es que dice que el delta depende del valor que yo tome con epsilon. Eso es lo que quiso decir. ¿Está bien, señor? Había algunas dudas ahí, pero está bien. Bueno, y dice, también depende de A, o sea, el valor que tome. Porque fíjense, en el A aquí yo en las tres gráficas los tomé el mismo. Pero si yo empezaba a cambiar y tomaba un valor más grande, en la parte tal de aquí de la curva, ya se iba a notar más eso de la diferencia entre los deltas. Nada más que lo tome ahí abajo para que vean que al principio son los mismos, pero después empieza a cambiar. ¿Mm? Bueno,
La segunda dice, F debe estar definida en los alrededores de A. ¿Ves? Bueno, ¿por qué? Si yo tengo el gráfico este, por ejemplo, fíjense aquí, este es el valor A, en la cercanía de A está definida la función, tanto para un lado como para otro, está definida. ¿Ves? No hay corte, nada. ¿Mm? El tercero dice, A puede o no estar en el dominio de F, pero si lo está, L puede o no coincidir con F de A. ¿Ven? Bueno, a ver, veamos esto. En este caso habíamos dicho que para el dominio eran todos los reales menos el 3. ¿F de 3 existe? No, No existe. No, no existe. El límite cuando x tiende a 3 de f de x da un número. No, da infinito. Epa, No da número porque no hay valor ahí. ¿y qué hemos hecho aquí? Sí, da un número. Si da un número, ¿qué hemos hecho aquí? ¿Cuánto era el número? Valor 6. El 6, ¿eh? ¿Mm? Da un número, ¿sí? Bueno, ahora si yo tengo esta función, y después de simplificar, ¿ven? F de 3 existe para esta, ¿no? Sí, Sí, ¿cuánto vale? No. 6. 6. ¿Sí? Para esta estamos trabajando, ¿no? El límite cuando x tiende a 3 de esa función, si usted hace con una tablita, ¿cuánto le va a dar a cuánto tiende? O A 5, 6. también a 6, ¿ves? Entonces, fíjese aquí dice, A puede o no estar en el dominio de F. En este primer caso, no está en el dominio. ¿Ves? En el segundo caso, está en el dominio. ¿Ves? Y aquí el límite coincide con el valor de la función. Por eso es que aquí dice, si lo está L, o sea, el límite, puede o no coincidir con el valor de la función allí. ¿Eh? Puede ser que aquí me dé 6 y sin embargo al calcular esto me dé otro número. ¿Eh? O aquí me dé 6 y aquí me dé otro número. Eso va a depender cómo yo defina la función. A ver, hay cosas que tal vez todavía no se, digamos ustedes, no se explicarán por qué. ¿Eh? Pero esperen una clase más, acepten esto y ya van a ver por qué me refiero a eso. ¿Eh? Ahora dice aquí, una vez encontrado un valor de delta, cualquier delta prima menor que el primero verifica la definición. ¿Eh? Eso es lo que quiere decir. Usted aquí el delta que han elegido, ¿cuál era? Era el de 0,56. Si yo propongo que el delta sea 0,4, o sea, más chico todavía que este otro, ¿va a cumplir las condiciones para que pase esto? No. No. Sí. Imagínense el gráfico este. Imagínense ese gráfico. Achíquelo al delta. Hágalo más chiquito. Sí, Una vez cumple. que tenga eso, sí. Usted está preguntando, profe, si el 0,4 entraría en los valores de delta que Sí, digamos, proporciona a ver, el epsilon. espere. Aquí ustedes tenían el 1,5, que era el valor del A, ¿sí? Y les daba para un lado 1 y para el otro lado les daba 0,56. ¿Están de acuerdo? Sí. De eso ustedes han tomado el menor.
que sería 0,56. Quiere decir que este quedaría aquí y el otro quedaría aquí, en 0,56. Todos estos valores de x, si yo subo, choco en la función y me desplazo a la izquierda, van a caer en este rango. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, ahora, en lugar de tomar este 0,56, yo voy a tomar un 0,4. O sea, va a ser 0,4 para aquí, 0,4 para aquí. Los valores de x, ¿cuáles van a ser ahora? Van a ser todo esto. Esos valores de x, si yo hago esto, subo, choco a la curva y me dirijo a la izquierda, ¿caen dentro de esto? Sí. Sí. Ahora sí, ¿no? ¿Lo ven? ¿Eh? ¿Lo ven entonces? Si yo tomo más chico todavía, un 0,2, por ejemplo. ¿Ven? Ahora, más chiquito todavía. ¿Pasa eso? Sí. Sí, sí. ¿Ven? Por eso es que dice esto. Si yo tomo cualquier otro valor, delta prima, más chico que el primero, ¿ven? Menor que el primero, siempre va a verificar la definición, siempre. ¿Está? Ahora, si diría, tomo un valor mayor que el primero, ¿va a verificar? No. No, ¿eh? Ahí ya no. ¿Eh? Pues si tomo un valor mayor que este, ¿qué va a pasar? Lo mismo que pasaba con esto. ¿Eh? Que había valores de X que no caían dentro de ese entorno que yo quiero, que estaba tomando en el eje de la Y. ¿Mm? Bueno, bueno. Un ejercicio como este que van a hacer ustedes en la práctica. ¿Eh? Dice, probar que cuando X tiende a 3, el límite de 2X menos 5 da 1. ¿Eh? Bueno. Entonces la definición dice, para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor a 0, tal que para todo x que cumple esta condición ocurre que f de x menos el límite tiene que ser menor que epsilon. ¿Eh? Yo quiero llegar a esto, ¿está? Y voy a partir de aquí. ¿Eh? O sea, f de x, que es la función 2x menos 5, menos el valor del límite, que es 1, y eso tiene que ser menor que epsilon. ¿Eh? A ver, una de las cosas que, a ver, aquí tal vez se les quemen los cables, pero a ver, hemos dicho que la X no puede tomar el valor 3. ¿Está? ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Ahora, ¿qué pasa si yo reemplazo el 3 aquí? ¿Qué número me da? 1. 1, que es el valor del límite. ¿Eh? Bueno, entonces, por más que uno dice no lo puedo reemplazar, ¿sí? Cuando uno haga el cálculo, vamos a ver en la próxima clase, eso hay una propiedad en la cual dice que si yo lo reemplazo, me da el valor del límite. Por eso es que lo hago eso. Hago el reemplazo aquí, 2 por 3, 6, menos 5, 1, y obtengo el valor. ¿Bien? Así que, digamos, en realidad uno lo que hace es reemplazar, no hago una tablita de valores para ver qué pasa por un lado y por el otro. Lo reemplazo aplicando propiedades y voy a llegar al valor del límite. Pero no siempre va a ser así tan fácil como está aquí. Hay casos, por eso es lo que vamos a estudiar en la próxima clase, en los cuales vamos a aplicar cuestiones algebraicas para llegar al resultado. ¿Bien? Bueno, ahora veamos. Debemos encontrar delta. Por eso les digo, tengo que llegar a esto que está aquí. ¿Ven? Cuando yo llegue al valor absoluto de x menos 3 menor que algo, ese algo va a ser mi delta. ¿Ven? Partimos de lo que le había dicho, la función menos el límite menor que epsilon, que es lo que está aquí. Esto. De aquí vamos a partir. ¿Ven? Y buscamos esto. ¿Ven? Y aquí dice menor que, y pongo un signo de pregunta para decir cuánto vale ese valor. Es el que yo quiero hallar. Cuando yo llegue a esto, habré demostrado que existe el límite. ¿Bien? Bueno, parto de esa expresión. ¿Qué hice aquí?
Menos 5 menos 1. Ajá, menos 5 menos 1, nada más. ¿Sí? Ahora, yo quiero llegar a esto. ¿Ves? X menos 3. Y yo veo aquí que tengo 2x menos 6. Entonces digo, o pienso que puede haber un factor común allí que al extraerlo llegue a esto. ¿Ves? Ese factor común es 2. Entonces, si yo extraigo factor común 2 y lo saco del valor absoluto, quedaría esto. Entonces, fíjense, aquí está ya lo que yo quería llegar. ¿Sí? ¿Qué es lo que molesta aquí? ¿Qué es lo que tengo que eliminar? El número 2. Está multiplicando. ¿Cómo va a pasar al otro lado de ese número 2? Va a pasar dividiendo. Entonces, me va a quedar valor absoluto de x menos 3 y del otro lado epsilon sobre 2. Entonces, este epsilon sobre 2, ¿qué es? Delta. ¿Cómo es él? Es el delta. Fíjense, miren aquí arriba. Esto es lo que yo andaba buscando. Les dije, tengo que llegar a un valor absoluto menor que algo. Ese algo es mi delta. Yo llegué a esto, epsilon sobre 2, quiere decir que ese epsilon sobre 2 es mi delta. ¿Eh? Entonces el delta va a valer epsilon sobre 2. Ven que en este caso no es... ¿por qué el sobre 2? Es porque se trata de una función lineal con pendiente 2. ¿Eh? Si hubiese tenido 3x, sería dividido 3 seguramente. ¿Ven? O sea, no lo tomen así como que es algo fijo, ¿no? Sino que va a depender de la función que yo tenga para ver qué es lo que voy a obtener aquí. ¿Mm? Profesor, una pregunta. Sí, sí. Ahí donde dice valor absoluto de 2x menos 6, Sí, ¿qué hizo? Sacó factor común, ¿verdad? sí. Ah, bien, Digamos, bien, bien. espere, si va al detalle, tendría que ser algo así. Entonces uno podría decir valor absoluto de 2 por valor absoluto de x menos 3. El valor absoluto de 2 es 2. Y aquí queda esto. ¿Ves? Si vamos así a fino, sería esto, así. Que es lo que usted tiene aquí. ¿Está, señor? Sí, gracias. ¿Entiende? Bueno, entonces llegamos a esto. ¿Eh? Bueno, y esto que está aquí de este paso, por lo general se omite. Es al revés, partiendo, como decía que vale la ida y la vuelta, partimos de lo que es la expresión de en x y tenemos que llegar a la función, digamos, la f de x menos l. Es al revés. ¿Eh? Así que este paso lo omitimos. ¿Eh? En la práctica ustedes van a hacer de esta manera el desarrollo del límite. ¿Eh? Bueno, y vamos a este caso. Esta es la primera gráfica para que ustedes entiendan cómo aplicar límite. Veamos el primero. Dice límite cuando x tiende a 1 de f de x. X tiende a 1. Es esta x. Lo que voy a hacer va a ser rodear la parte que a mí me interesa con una burbuja. No es necesario que esto lo hagan ustedes, ¿no? Pero le quiero hacer para que ustedes se den cuenta qué es lo que pasa. Supongamos tenemos eso. La burbuja intersecta a la curva en este punto, voy a llamarlo A, y este otro punto que llamamos B. Bueno, yo no puedo salir de la burbuja. No puedo salir. ¿Sí? Como me dicen 1, yo tengo que ver qué pasa por un lado y por el otro lado del 1. ¿Sí? Me voy a ubicar en el punto A. En el punto A. Entonces, lean para abajo y díganme cuánto tendría que valer X en el punto A. Más o menos. 0,9 puede ser. Un poco menos, tal vez. Poco menos. Tal vez 0,7, 0,6, más o menos. ¿Eh? Ahora, ustedes, ¿qué van a hacer? No pueden salir de la burbuja. ¿Eh? Entonces, ¿subimos o bajamos en el punto A? Subimos. Subimos. A medida que suben, lean el eje de las X
Imagínense ustedes que van subiendo y lean en el eje de la X a qué valor se están aproximando y por dónde. Al Se 1 acerca al uno por la izquierda. por la izquierda. Por la izquierda y a qué valor se están aproximando. Al 1. Al Ah, 1. ¿Sí? 0. Bueno, ahora, eso están leyendo si ven para abajo. Ahora, lean en el eje de las Y a qué valor se van aproximando a medida que se van acercando mucho, mucho al 1, Al 4. al 4. ¿Sí? Eso es por la izquierda. ¿Está? ¿Está claro para todos? Sí. ¿Sí? Bueno, ahora ubíquense en el punto B. ¿Suben o bajan? Sube. Suben. Bajan. ¿Qué pasa si baja, señor? Se sale de la burbuja, perdón. Ajá, ¿ves? No puede, ¿ves? Vamos a subir entonces. ¿Eh? Entonces, fíjense, vayan subiendo y vayan leyendo en el eje de las X a cuánto se van acercando y por dónde. A En el eje uno de las por X. A uno por la Derecho. derecha. la... Y lean en el eje de las Y a qué valor se van aproximando a medida que se acerquen mucho, mucho al 1, Al valor 4. 4. al valor 4. ¿Ves? Quiere decir que por un lado y por el otro lado se acercan al valor 4, el mismo por ambos lados. ¿Ven? Entonces quiere decir que este primer límite vale 4. ¿Ven? Aquí no dice a uno por derecha, uno por izquierda. Cuando no dice eso, le está diciendo directamente vengan por los dos lados. ¿Eh? Bueno, ahora en el segundo límite, ¿qué es lo que me dice? Interpreten primero qué es lo que dice. Límite cuando X tiende a -2. ¿Por dónde? Por la izquierda. Por la izquierda. ¿Sí? El -2 está aquí. Por la izquierda es venir por este lado. Pero en el que sigue me dice a -2 por la derecha, así que también tengo que venir por este lado. Así que voy a rodear aquí qué es lo que pasa. ¿Está? Voy a tomar ahora los puntos C y D. Si yo quiero hacer ese límite que me están pidiendo, ¿en cuál de los dos puntos me voy a ubicar? ¿En el C o en el D? C primero. ¿Por qué? Porque primero te pide por la izquierda. Bien, bien, porque me pide por la izquierda, ¿sí? Bueno, ahora, ¿subo o bajo? Subo. Subo. A medida que voy subiendo, ¿qué valor leen? ¿A qué valor se están 3. acercando en el eje las X por la izquierda? A 3. -2. A -2. A la no, espere, señorita. ¿A qué valor se están acercando en el eje de las X por la izquierda? Menos 2. Menos 2. ¿Y qué valor leen en el eje de las Y? Ahí sí sería 3. Ahí sí sería 3. Esto es un hueco, ¿no? Está hueco aquí. Entonces, ¿me importa ahora por la derecha para ese ejercicio? No. ¿Para ese punto me importa por la derecha? No. No. Entonces, ¿este límite cuánto va a valer? 3. 3. Ahora vamos al tercer límite. ¿Qué dice el tercer límite? Límite cuando X tiende a -2 por la derecha. Bueno, ¿dónde me voy a ubicar? En el punto D. Bien, se ubica en el punto D. A medida que va, ¿qué hace? ¿Sube o baja? Baja. Baja. A medida que usted va bajando, ¿qué lee en el eje de las X? El -2. Menos Se va acercando al -2, ¿ves? ¿Está? ¿Y qué valor lee en el eje de la Y? Al valor 1. se acerca a 3. No, ¿A cuánto? a 1. A 1. A 1. Usted caminando por aquí, señor. ¿Ves? ¿Qué valor leo? El 1. ¿Ves? Entonces, este límite va a valer 1. Este límite que está aquí, ¿qué pueden decir? El límite cuando X tiende a -2. Y acá Sí. sería por los dos lados, ¿no? Sí. Pregunta entonces si está definido. Bueno, o si tiene un valor. ¿Tiene un valor? No tiene un valor. ¿Por qué? ¿Por qué?
porque no, porque el límite tanto por la derecha como por la izquierda son distintos. Ajá. En este caso son distintos, ¿eh? Por un lado vale 3, por el otro lado vale 1. Es distinto a este caso, que ustedes vinieron por un lado y por el otro, en los dos lados daba 4. ¿Eh? En este caso, entonces, al tomar distintos valores, quiere decir que no existe. ¿Está? No pongo igual, ¿ves? Pongo no existe. ¿Eh? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, Ahora profe. dice abajo f de menos 2. O sea, me está pidiendo el valor de la función en menos 2. ¿Existe? No existe. Fíjense bien, fíjense bien. 4. 4. ¿Eh? Porque hay un punto lleno aquí. Arriba, sí. ¿Eh? El valor ese, o sea, que vale 4. Ven, entonces el límite puede ser que no exista, pero puede estar definida en ese punto. ¿Mm? Y si hubiese no habido nada, tampoco estaría definida. ¿Eh? No existiría ni el límite, ni estaría definida. Si no, estaría este puntito. ¿Ah? Bueno, este límite que tengo aquí ahora dice a 2. Vamos a rodear el 2. Vamos a poner aquí el punto CDE y aquí el F. ¿Ah? Eso que yo les marco los puntos, que hago, que rodeo esa burbuja, si ustedes quieren, háganla en la práctica, así se guían mejor. ¿Eh? Después ya cuando entiendan más claro, ya no va a ser necesario que dibujen la burbuja, se van a, digamos, lo van a leer más fácil. ¿Eh? Pero si quieren hacerlo, háganlo. No es que sea que hay que hacerlo porque el profe lo dijo, no. ¿Eh? Le puede servir de guía simplemente. Bueno, este límite que está aquí, a ver, ¿qué pueden decir? Cuando tiene el límite a 2 por la izquierda, ¿Sí? se va acercando en el eje de la X al 2. ¿Sí? Y en Siga, el eje de siga. la Y hacia el valor 1. Bien. Entonces este límite vale 1. ¿Están de acuerdo todos? Sí. Ahora, este límite ahora. El límite de X, cuando tiende a 2 por la derecha, su valor va incrementando y se va acercando por el eje de la X al 2 y por el eje de la Y al valor 1. Entonces este límite vale 1. ¿Qué puede decir respecto de este límite? Sí existe el límite y es Ajá. valor 1, 1. ¿Eh? ¿Por qué? porque sí existe el límite laterales. Ajá. O sea, por los dos lados tiene el mismo valor. ¿Está? ¿Usted es recursante o ingresante? Medio más o menos recursante, no llegué a... Bueno, bueno. No, es que dijo la palabra laterales y todavía no nombré la palabra laterales y bueno, por eso. ¿Eh? Bueno, está bien, ahora entiende, ¿no? Va entendiendo. Sí, ahora sí entiendo mejor que el otro año. Bueno, bueno. Ahora aquí dice f de 2. ¿Qué pueden decir al respecto? ¿No existe? No existe. No existe. ¿Eh? En f de 2, fíjense, ¿no hay algún punto en esta línea que lleno? No. ¿Ven? No hay nada, hay un huequito. Entonces quiere decir que f de 2 no existe. ¿Eh? F de 1, 4. Existe. 4. Sería este valor. ¿Eh? Existe y vale 4. ¿Está claro? ¿Entienden? Sí. Algo. Profe, ¿Y este? F de X cuando tiende a 0. Sí, sí, Ahí estaría analizando lo del lado, ¿no? Las sí, laterales. sí. Sí existiría. ¿Y cuánto vale? Más o menos. Y más o menos valdría 2, Casi 2. Supongamos con casi un 2. poquito de buena voluntad, pongámosle 2. ¿Eh? ¿Qué quería preguntar, señorita? cuando dice, o sea que siempre cuando dice F, F2 o Sí, F1,
Básicamente hay Sí, que enfocarnos en los puntos, si están cerrados o abiertos. sí, básicamente eso. O sea, en la línea esa donde esté ese valor hay que ver si hay algún punto lleno o no. Aquí en esta línea, ve, por ejemplo, yo marqué esta y esta, ve que hay un hueco. Entonces no hay nada definido. ¿Ve? En cambio, si yo marco esta línea y esta, ¿ve? Aquí hay un punto lleno. Entonces ahí lo toma. ¿Ve? Lo mismo aquí en esta otra vez, hay uno lleno. En cambio, si dice límite y tengo que ver por los costados, ya sea que me pida a un lado, que me diga derecha e izquierda, o que no me diga nada. Por ejemplo, podría haberle dado este límite directamente en dos, ¿ves? Sin aclarar por derecha o por izquierda, sin aclararle. Entonces usted viene por un lado y por el otro y ve que en los dos lados tiende a uno, que es este número que está ahí. ¿Está? Y si habrían más de un punto, digamos, cerrados y todos. ¿Cómo? Si habrían, digamos, 2 puntos o 3 puntos, digamos, casi en círculos negritos, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? A ver, buena pregunta. Profe, capaz que se refiere a No, que espere. A ver, espere, no hay espere. Yo lo que entiendo, a ver, espere, disculpen. Yo lo que entiendo es esto que está preguntando, no sé, algo así. Sí, Bueno, pero no responda nadie. A ver, ¿y qué pasa ahí, señorita? ¿Qué puede decir? Se divide. A ver, el señor que está sí. recursando, no sé su apellido, nada, pero ¿qué diría, señor? que no No hay existiría en función. ese caso. Que no hay función. No hay Ajá, función. no hay Pero no puede función. valer varios valores en el, de X sobre un mismo punto. Sí. No hay función B no cumple la condición de unicidad, entonces no puede darse nunca ese caso. Ah, bueno. ¿Está, señorita? ¿Está? Sí. Sí. Podría ser que haya uno, por ejemplo, algo así, ahí sí, ¿ves? ¿Mm? Que venga una curva por aquí, otra por aquí, y al medio esté ese punto, bueno, puede ser, ¿ves? Pero dos llenos ya no, tres menos todavía. ¿Eh? ¿Está? Sí. Chico, ¿por qué preguntaron eso de tomar asistencia? Estamos en la cuarta. ¿En cuántas clases van ya que estamos teniendo? 6 clases, ¿no? 6 o 7 clases. Todavía Creo siguen que esta es la preguntando por la séptima. asistencia. ¿Cómo? Creo que esta es la séptima ya, si no me equivoco. Sí. Y todavía siguen preguntando por la asistencia. Pero no me extraña porque a veces llegamos a la última clase y todavía alguno entra recién por primera vez a la última clase y pregunta si hay asistencia o no. Bueno, Es una ¿alguna costumbre de pregunta? todos los años. Sí. Profe, Roxana Benicio tiene levantada la mano. Pues. A ver, ¿qué quiere preguntar Roxana Benicio? El cuestionario. Y puede ser que tomemos algo así en el cuestionario. Puede ser. ¿Eh? Tengo que hacerlo y ahí vemos. Ahí lo que les recomiendo es que el cuestionario háganlo solos. ¿Eh? De esa manera estudien para saber, ¿sí? Y hagan el cuestionario solos. Ustedes cuando hacen el cuestionario seguramente tienen la carpeta, libros, todo ahí al lado, ¿sí? Tienen la computadora, todo, ¿sí? Lo pueden hacer, ¿sí? Pero eso también a ustedes les da una idea si saben o no saben. Tengan en cuenta que cuando sea el parcial van a estar con un hojita en blanco y nada más, ¿eh? Y ahí van a estar solos, entonces no le va a servir, no van a tener libro, computadora, calcular, el celular, nada. Entonces, por más que en los cuestionarios se saquen 10 copiando, después de nada le va a servir yendo al parcial porque ahí van a estar solos. ¿Eh? Así que recomendación, estudien principalmente y bueno. ¿Eh? Bueno, ¿alguna pregunta? Porque esto ya es la última diapositiva y terminamos ya entonces lo que corresponde a este práctico. El día
jueves yo me voy a adherir al paro, entonces no voy a dar clase a la mañana, voy a dar la clase que corresponde a ese práctico, la voy a dar por dada, y para los de la mañana voy a seguir ya con la segunda parte. Y con ustedes voy a dar el viernes a la tarde el práctico, empezar con el 4, que ya está subido, así que lo pueden ir viendo allí si quieren. Y bueno, hasta donde lleguemos va a ser donde voy a continuar el próximo martes para la mañana. Y con ustedes el martes a la tarde, bueno, termino el práctico 4. Y recuerden que hasta todo lo que vemos hasta el 5 es el parcial. Así que si se fijan, no falta mucho para el parcial. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. Cuando terminemos de ver el trabajo práctico número 5 y falten días para el parcial, ¿nos estará explicando alguna cosa que no entendemos? No. No, espera. Hay algunas veces en la clase del viernes, previo al parcial, por ahí a veces explico algo, alguna duda chiquita. Pero por lo general yo siempre sigo avanzando, ¿no? Porque hay temas que necesito más de una clase, entonces siempre que se da eso en esa semana que hacemos repaso en la práctica, yo aprovecho para avanzar más porque de esa manera llego mejor con los temas que son largos y necesito más tiempo para compensar allí. El repaso lo hacen esencialmente en la práctica. En esa semana de práctica todas las comisiones hacen repaso, entonces pueden ir a más de una si quieren. Bueno, nada más entonces por hoy, chicos. La clase ya la voy a subir, esto mismo que les di a ustedes, ya lo tengo, lo voy a subir a la noche o mañana. Bueno, estudien. La próxima evaluación va a ser la semana que viene, creo. Ya les voy a mandar un mensaje avisando porque recién van a hacer el práctico 2, algunas comisiones, entonces estamos con lo justo. Bueno, los veo el próximo viernes. Bueno, hasta luego a todos. Chao, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.